las relucientes cortinas de color llamadas aurora boreal. Las auroras funcionan como letreros de neón a enorme escala. En un letrero de neón, la electricidad introduce partículas cargadas en un tubo lleno de gas. Las partículas del gas se activan y se iluminan. Si el tubo solo tiene neón dentro, el color será rojo. Al añadir otros gases como argón, se conseguirán muchos más colores. El cartel de neón se ilumina por efecto del campo eléctrico del interior del tubo, mientras que la aurora surge por el campo magnético y la energía del sol. A medida que las partículas eléctricas de una tormenta solar recorren el campo magnético de la Tierra hacia los polos, activan elementos de nuestra atmósfera y hacen que se iluminen. Las moléculas de oxígeno emiten un color verde o rojo. El nitrógeno emite tonos rosas, azules y violetas. Aunque esas luces fantasmales suelen producirse solo en los polos, las tormentas solares de gran potencia pueden llevarlas más cerca del ecuador. En 1859, una tormenta geomagnética provocada por una enorme llamarada solar creó auroras tan al sur como Roma. La tormenta de 1859 fue un evento de potencia poco habitual, que algunos llamaron la tormenta solar perfecta. La tormenta de 1859 nos mostró una pizca de lo que puede hacer el Sol. Fue tan intensa y el alineamiento tan perfecto que venció las defensas naturales de la Tierra. Una gran llamarada solar surge de la superficie del Sol. Menos de un día después y a 150 millones de kilómetros, las líneas que transportan las comunicaciones en la Tierra empiezan a chispear. Los negocios se paralizan en todo el mundo a medida que surgen incendios por la sobrecarga de las líneas. Al mismo tiempo, las auroras boreales iluminan el cielo de las ciudades de todo el mundo. La Tierra acaba de ser visitada por la tormenta solar perfecta. El Sol emitió una llamarada de proporciones ciclópeas y una enorme cantidad de energía se dirigió hacia la Tierra. No solo fue esta tormenta una de las dos más potentes registradas, también fue una de las más rápidas. Expulsada por una mancha solar orientada hacia la Tierra, viajó desde el Sol hasta nuestro planeta en menos de 18 horas. Una nave espacial rápida tarda años en llegar al Sol. Esa tormenta, esa nube de partículas eléctricas, consiguió llegar aquí en menos de un día. Su velocidad fue increíble. Por suerte, la tormenta solar perfecta tuvo lugar en 1859, cuando la única tecnología vulnerable al ataque era el telégrafo. Desde la época en que nos hemos vuelto dependientes de la alta tecnología, aún no se ha producido otra tormenta solar perfecta. La incógnita es si podría volver a ocurrir. ¿Y si vuelve a atacarnos otra así? ¿Podrá haber otra tormenta perfecta? Opino que sí, no hay duda alguna. Las consecuencias que tendría hoy, comparadas con las de 1859, serían catastróficas. Los efectos en la Tierra y en nuestras redes de comunicaciones no se pueden calcular. Eso es lo más aterrador. Es probable que nuestras redes modernas se viesen azotadas como las casas de una playa durante un huracán. Imagínense que perdemos todos los satélites que permiten las llamadas por móvil, la señal de televisión y las transacciones bancarias. ¿Y si al mismo tiempo el fallo de la red eléctrica sumiese regiones enteras en la oscuridad durante horas o semanas? Si esos servicios esenciales no pudiesen arreglarse pronto, el caos no tardaría en producirse. Tendría consecuencias que afectarían a toda la sociedad y a todo ser vivo del planeta. Las tormentas solares pueden ser tan difíciles de predecir como los huracanes. Aunque los científicos carecen de instrumental para prever la próxima tormenta perfecta, sí saben que es más posible que se produzca en el apogeo del ciclo de 11 años de las manchas solares.
Lo que ocurre es que el Sol cambia la dirección de su campo magnético cada 11 años. Por tanto, en 22 años cambia y vuelve a su estado inicial. Al aproximarse el cambio de cada 11 años, el número de manchas solares aumenta y se produce un pico de actividad solar. Lo denominamos período solar máximo. Se intercalan cada 5 años, partiendo de períodos que denominamos de mínimo solar. De modo que en 11 años avanza y retrocede. El Sol a veces se muestra feroz y se vuelve loco y ofrece un espectáculo de fuegos artificiales constante. Y después empieza a declinar, y durante unos años se va calmando hasta que llega a un punto bajo en el que dispara un cohete de vez en cuando, pero no en gran cantidad. Al igual que en las temporadas de huracanes, los máximos solares varían de intensidad. Algunos producen tormentas solares más potentes que otros. Aunque ahora estamos en un mínimo solar, los científicos observan detenidamente para evaluar el efecto que podría desencadenar el próximo máximo solar. El último solar máximo tuvo lugar en el año 2001, así que el siguiente debería ser sobre 2012, pero hay distintas opiniones. Todos los físicos solares están a la espera conteniendo el aliento para ver qué sucede. Hay opiniones muy diversas sobre lo que va a ocurrir. Un grupo dice que el próximo ciclo solar podría ser el más potente de la época moderna. Si esa predicción es correcta, la Tierra podría sufrir graves consecuencias. Tal vez ocurra de nuevo algo similar a lo de 1859. Si sucediese ahora, ocasionaría un daño inimaginable. Vamos a aprender muchas cosas sobre lo que puede sucederle a la tecnología moderna cuando el Sol desate su furia. Gran parte de la violencia del Sol se produce aquí, en la caliente atmósfera externa conocida como corona. Esta región guarda desde hace tiempo uno de los grandes misterios solares, porque aunque está a 800.000 kilómetros del núcleo generador de calor, está a millones de grados de temperatura. Eso parece violar las propias leyes de la física. Es muy extraño. Aquí tengo un termómetro. Si lo acerco al fuego, alcanza gran temperatura. Donde está ahora la varilla hay más de 93 grados centígrados. Si aparto la varilla y la alejo del fuego, baja a unos 36 grados. Cuanto más me alejo del centro, más se enfría. En la atmósfera, en la corona del Sol, la temperatura está tan alta como en el núcleo. Es como si, por ejemplo, allá lejos la hoguera calentase igual que estando cerca de ella, aún estando muy lejos del fuego. ¿Qué fuerza podría causar el gran calentamiento de la corona? La respuesta los dejará atónitos. La caliente corona solar está a millones de grados de temperatura. Durante siglos a los científicos les ha desconcertado que algo tan alejado del núcleo del Sol pudiese estar tan caliente. Recientemente, cuando los satélites modernos ofrecieron una imagen más cercana de la superficie solar, empezaron a surgir pistas. Bajo la corona, la superficie del Sol está hirviendo literalmente. Se debe a que toda la superficie del Sol está cubierta de células de convección. El material caliente del interior del Sol se eleva, alcanza la superficie, se enfría brillando, emitiendo luz solar, y después vuelve a descender. Cada burbuja de material que asciende es tan grande como todo Texas. Se extiende por la superficie, se enfría y vuelve a descender en 5 minutos. De modo que es un proceso extremadamente violento y ocurre en casi 1 millón de sitios por toda la superficie del Sol sin descanso, a todas horas y todos los días. Esa actividad no solo es violenta, sino también muy ruidosa. El Sol es un lugar muy ruidoso. Imagínense toda la superficie del Sol cubierta de altavoces a un volumen tan alto como el concierto de rock más estridente en el que hayan estado. Sería algo comparable al ruido que hay en la superficie del Sol. La superficie en movimiento del Sol crea suficiente energía sonora para calentar la corona a millones de grados. Los científicos creen que una mezcla de esas ondas sonoras y energía del campo magnético del Sol es lo que produce la alta temperatura captada en la corona. La única vez que se puede ver la corona desde la Tierra es durante el apogeo de uno de los fenómenos más espectaculares del cosmos: un eclipse total de Sol. Antes de que los científicos los entendiesen, estos fenómenos sobrecogedores solo inspiraban temor. Los antiguos chinos creían que un dragón estaba devorando el Sol.
Pero, ¿qué sucede realmente durante un eclipse solar? En términos sencillos, la luna nos impide ver el sol. Imaginen que están sentados en el cine entretenidos viendo algo en la pantalla y que de repente alguien de la fila de enfrente pasa delante y les impide ver. En un cine es desagradable que alguien nos pase por delante, pero en un eclipse tenemos la suerte de que la luna se ponga delante del sol y también de que lo tape por completo. Tenemos suerte de que la luna, aunque es 400 veces menor que el sol, también esté 400 veces más cerca de nosotros. Esa coincidencia cósmica hace que los dos objetos parezcan tener el mismo tamaño en el cielo, y así uno puede tapar por completo al otro. Este magnífico fenómeno cósmico solo sucede cuando la trayectoria de la luna cruza la línea entre la Tierra y el Sol. La órbita de la luna está ligeramente inclinada, unos 5 grados. Si no fuese así, habría un eclipse cada mes. Y entonces nos aburriríamos. Pero no nos aburre, porque la mayoría de los meses la luna pasa por encima o por debajo de la línea que va de la Tierra al Sol. Así que en vez de uno al mes, se ve un eclipse total desde algún lugar de la Tierra una vez cada año y medio. A medida que la luna se coloca delante del Sol, proyecta una sombra sobre la Tierra. La parte exterior, donde la sombra es más leve, se llama penumbra. Si uno está dentro de la estela trazada por la penumbra a medida que se desplaza por la superficie de la Tierra, entonces verá solo un eclipse parcial. Pero si estamos en un lugar dentro de la senda de la sombra oscura, denominada umbra, podremos disfrutar de la majestuosidad de un eclipse total. Hay otra opción para quien no pueda viajar hasta la senda de la umbra. Esperar en un lugar el tiempo suficiente y podrá ver un eclipse total en esa zona una vez cada 300 años. El Sol, esa estrella brillante de nuestro sistema solar, es capaz de la belleza más impresionante y la violencia más feroz. Parece imposible de creer, pero no existirá siempre. Con el tiempo, también el Sol tendrá que morir. El Sol tiene una cantidad de combustible determinada en su núcleo, y la fusión se produce en él a un ritmo que puede calcularse. Sabiendo el ritmo al que consume combustible y el combustible que tiene, es sencillo saber más o menos cuándo morirá el Sol, y será dentro de unos 5.000 millones de años. Por desgracia, el Sol no se destruirá con una explosión. Es demasiado pequeño para estallar en una supernova. No obstante, las estrellas hacen algo muy peculiar. Son uno de los pocos objetos que se calientan mientras se enfrían. Cuando vaya agotando el hidrógeno de la combustión, nuestra estrella más cercana se enfriará e irá menguando debido a la fuerza de la gravedad. La energía de esa reducción volverá a calentar el núcleo de nuevo a cientos de millones de grados, lo suficientes para que el helio empiece a arder. Debido al calor adicional de la combustión del helio, la estrella se expandirá y formará un orbe monstruoso denominado gigante rojo. Se volverá tan grande que devorará por completo a Mercurio, Venus y la Tierra. No sería agradable estar aquí para entonces. Sería preferible huir a otros planetas mucho antes de que esto suceda. Es probable que la Tierra cambie de órbita ligeramente a medida que la estrella se expanda para no acabar devorada, pero el calor será tremendo, una experiencia poco recomendable. Las capas externas del Sol se volverán tan inestables que saldrán proyectadas hacia el espacio, dejando tras de sí un pequeño núcleo del tamaño de la Tierra. Por tanto, el tamaño del Sol, que tiene 1,5 millones de kilómetros de diámetro, se reduce al tamaño de la Tierra, que tiene unos 9.600 kilómetros de diámetro. Nuestra estrella, antaño enorme, reducida a escoria que se enfría lentamente. Y la vida en la Tierra, tal como la conocemos, dejará de existir. Así será la muerte del Sol. Son malas noticias para la raza humana. Pero miremos la parte buena. Aún restan 5.000 millones de años para esa catástrofe. Por ahora, la humanidad goza del brillo de un sol en el apogeo de su vida. La ciencia ha descubierto muchos